¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la cuarta temporada de nuestro Dev Launch, episodio número 4. Es un gusto estar en este evento que estamos realizando. Cada mes durante el segundo semestre del año ya se hizo una tradición tener estos eventos a partir de mayo, junio de cada año. Ya van 4 temporadas, 4 años y la verdad que cada día está más interesante esto. Hay muchos temas de los que podemos hablar. Y la verdad es que es muy grato estar con ustedes todos estos eventos. Pues llegamos a quién es nuestro invitado especial, Luis Felipe González Torres. Es MVP de Embarcadero, él radica en Venezuela, pues ya es conocido de estos eventos, nos ha apoyado en varios eventos. Y bueno, le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Luis Felipe? Muy buenos días todavía por Venezuela. Es un gusto tenerte aquí con Hola nosotros. Eliseo, ¿cómo estás? Pues bien, aquí gustoso Bueno, de estar ahorita, contigo y este tema que la verdad he recibido muchos mensajes y bueno, pues la verdad es que hacer esta migración que vamos a hacer o estos conceptos de migración que vamos a hablar, pues van a ser bien interesantes y yo sé que con tu experiencia lo vamos a hacer muy bien. pues la idea es que salgamos de aquí con una idea bien clara de Así si es. tenemos esos proyectos en DataSnap, cuál es el enfoque para migrarlos a Rap Server, ¿no? Así es. Y bueno, antes de iniciar, quiero decirle todo lo que representa tener aquí a Luis Felipe. Él es experto en desarrollo de aplicaciones distribuidas con Corva. Cuenta, por supuesto, con muchísimos años de experiencia, no solo con Delphi, sino con C++ Builder. Creo que es de los pocos que conocen los dos lenguajes a profundidad. Y la verdad que hasta da gusto tener a alguien tan ambidiestro, como diríamos, ¿verdad? Es profesor de C++, microprocesadores, programación avanzada en Java. Bueno, desde sus tiempos mozo, que has trabajado en esto, ¿no, Luis Felipe? Bueno, lo que pasa es que tengo unos añitos. Yo tenía Turbo Pascal y Turbo C en un disque de 3 y un Sí. cuarto hace muchos años, ¿no? Foxbase, aquí veo que es Uh, Foxbase. Y, y algo que pues, me da gracia porque es cierto, cuando los usuarios les tenías que decir, tómate un cafecito para que termine el proceso, ¿verdad? mientras sale el reporte. Sí, sí, sí. Y sé que has entrenado a muchos profesionales en varios aspectos profesionales y además en diferentes países, porque, bueno, no solamente en Venezuela, sino fuera de Venezuela has impartido, has entrenado a mucha gente. Y bueno, la verdad es que esto nos da mucha seguridad de que lo que haces, pues en realidad lo haces bastante bien, ¿no? Entonces, creo que estamos muy interesados en conocer todo lo que tienes que decirnos el día de hoy. Eres consultor, conocedor de uso de inteligencia artificial. Por ahí vi que te acabas de tener una certificación de una Y universidad, ¿no? estoy trabajando en ese mundo, sobre todo en inteligencia artificial aplicada, ¿no? Ujú, Aplicada a finanzas, aplicada a la banca, aplicada a tema de riesgo, a tema de proyectos y ujú, lógicamente aplicada a la investigación científica, ¿no? ya. No, pues es todo un reto, porque además la inteligencia artificial, como lo platicamos, ya está aquí, ¿no? Ya no para. Ya no se detiene y bueno, pues hay que pegarle a la inteligencia artificial, es sí o sí. Así es. Y bueno, si esto que hablamos no fuera poco, pues también es director de varias compañías, ¿no? Y la verdad es que eso, el tiempo que tienes y cómo le repartes, la verdad que es sorprendente, ¿no? Y bueno, pues también, por supuesto, ser MVP de Embarcadero y estar pues con las betas, porque te he visto muy activo en las betas. Entonces, la verdad es que, Vienen cosas interesantes, por cierto. es por Cosas que no cierto. podemos comentar, pero vienen cosas interesantes. Sí, 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 todavía no podemos comentar, pero sí vienen muchas cosas muy interesantes. Y bueno, pues la verdad es que es un gusto tenerte y tener aquí a gente tan experimentada como tú y que nos va a hablar de temas bien interesantes. Y bueno, pasamos a nuestro tema, el tema del día de hoy, que es la migración
de DataSnap a RadServer. He recibido varios correos, varias solicitudes de este tipo pues de eventos, de talleres donde se muestre cómo podríamos hacer una migración de DataSnap. Y esto, pues obviamente es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy y que es importante ya que DataSnap pues fue el primer intento, como yo siempre digo que fue el primer intento de hacer un RAS, de un RAD server. Bueno, no RAD server, sino un REST, un API REST. Y ya RAD server, bueno, pues ya se hizo desde cero pensando en un API REST, ¿no? Ya es totalmente API REST. Y bueno, vamos a continuar. Y bueno, si quieres platicarnos un poquito, Luis Felipe, de lo que es DataSnap, creo que esto Pues primero hay que ver qué es DataSnap, qué es sí, RadServer, y luego partir ya de ahí y ver las similitudes y las diferencias, ¿no? pues DataSnap está muy asociado a aquel concepto de miras cuando hablábamos de multi-tier application, multi-aplicaciones multicapa. Ujú, Y hablamos de Delphi 6. ujú. O sea, hace un montón de tiempo que tenemos Hace el muchos concepto de años. DataSnap. En esa época también se hace, digamos que se hace el primer intento de salir del BDE para entrar a unos componentes muy eficientes, por cierto, por el Ujú, concepto de que eran unidireccionales, componentes ujú. DevExpress. Así es. Nace el concepto de Client Dataset, nace el concepto del cache update, o sea, son unos conceptos interesantes que nacieron en esa época. Y Ujú, lo que se prometía era una comunicación por TCP/IP, por HTTP, por CORBA, por SOAT, porque había muchas opciones de poder interactuar con métodos remotos. ujú, Y hay una característica importante también de DataSnap, que DataSnap se podría desarrollar bajo un enfoque conectado, porque era una conexión TCP/IP, y ujú. bajo un enfoque desconectado, porque era una conexión HTTPS. Así es. Y recordemos que la conexión HTTP, pues, termina siendo una conexión sin estado, ¿no? Así es, sí, 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 sí. Un Donde, stateless como la. donde cada petición, pues, es completamente independiente y hay que manejar mecanismos de excepción y algunas cositas para poder controlar y Así saber es, quién era el que estaba haciendo la petición para identificar ese cliente. así es. Sí, no, yo creo que fue de las primeras modificaciones fuertes, ¿no? A la comunicación de sistemas con DataSnap, creo que fue uno de los, pues en su momento, y bueno, sigue siendo porque muchos todavía lo usan, ¿no? Yo tengo plataforma en producción con Yo lo DataSnap sé, todavía. yo lo sé, por eso te digo. Muy bien. Y bueno, de ahí, bueno, pasamos a lo que es RAD Server, que este RAD Server, bueno, pues, también ya tiene un desarrollo, ya lleva algunos años en desarrollo y la verdad que es totalmente diferente a DataSnap. Y bueno, no sé si tienes algo que comentarnos de RAD Server, amigo Luis Felipe. Pues básicamente el RAP Server es una solución que realmente nace con Enterprise Mobility Services, si no me falla la Que fue memoria, su que era el primero. MS. De Y de hecho hecho, los de ahí vienen los componentes, componentes, ¿no? EMS. sí, los componentes todavía conservan el prefijo MS. Ujú, Entonces, básicamente es un backend as a services. Tú lo que haces es publicar los microservicios, los endpoints, que finalmente sí. son unos BPLs, unos packages, son en Delphi o en CBuilder, Ujú, y ahí expones tus servicios. Pero él ya te da usuario, grupos, seguridad, conexiones con elementos como IoT y algunas cositas bien interesantes. O sea que ya sí, lo tienes todo hecho. sí, ya está todo, digamos, hasta encapsulado, ¿no? Sí. Y entonces el desarrollo es más simple porque el desarrollador tiene que enfocarse es prácticamente en hacer tu regla de negocio y Ujú, exponerla como una API REST. Y así se es. acabó. En Y cambio, digo, en DataSnap pues hay que hacer todo el proceso completo. así es, así es. De hecho, es una de las diferencias que vamos a ver en cuanto a DataSnap y RAD Server. Y bueno, aquí precisamente habla de la historia y del enfoque actual de estas herramientas. Antes de RAD Server, estamos hablando de DataSnap, pues se construían las aplicaciones con DataSnap y bueno, pues era a mano todo, ¿no? Yo recuerdo que todo lo teníamos que hacer a mano.
Y bueno, Ahí aquí, ahí comentas en esas láminas cosas ajá, interesantes sí, que son parte de RapServe. Por así ejemplo, es. el desarrollo de los endpoint REST, Ujú, el tema digamos, del control de localización, los ujú. IoT, los Edge, el manejo de los Bitcoin, Sí, de ¿usaste los los beacons Bitcoin. alguna vez? Sí, señor, los Bitcoin son bastante interesantes el concepto, sobre todo para la geolocalización in-house. Así Imagínate es, una cosa de logística de un almacén, y así es. también para el concepto de los temas de salud. O sea, todo Ujú, este tema de los beacon con el nacimiento, básicamente el IoT nace con el nacimiento de el Bluetooth Low Energy, ujú, que es un Bluetooth desconectado, pues, que sí, permite esa transmisión a través de Bluetooth de información como sensores de corazón, etcétera, etcétera. Entonces esto dio un auge súper importante. sí, sí, de hecho, esto del Beacon Fest yo lo vi y la verdad es que si alguna vez hice un proyecto de precisamente de un almacén para que estuviera identificados todos los productos y ver dónde estaban, ¿no? Que es algo de lo que es parte de eso, y incluso la ruta para llegar a ellos, ¿no? Que era algo bien interesante. Pero bueno, y bueno, también al final Rat Server hace pues que sea rápido, ¿no? Y fácil hacer microservicios, como lo mencionaste hace un momento, porque además se carga la lógica empresarial de Delphi en C, porque además funciona en C++ y en Delphi, y se generan los endpoints, ya, incluso con JSON administrados, ¿no? La verdad es que es bastante rápido hacer un endpoint. A veces, por ahí algunos comentarios de que es demasiado rápido, aunque sí es necesario a veces hacer algo de programación para poder hacer algo muy específico. Pero en cuanto a un CRUD, creo que un CRUD lo haces en tres patadas, ¿no? Como decimos por acá. Sí, del concepto que lo vamos a ver ahorita. Ujú. Bien, gracias por la lámina. Sí, sí, sí. Aquí, ¿qué fue lo que tratamos de mostrar en esta lámina? Básicamente la comparación a nivel de componentes de qué utilizamos cuando estamos trabajando con DataSnap y qué utilizamos cuando estamos utilizando RapServer. Ujú, Y aquí hay un punto clave. Si logran leer en esa lámina y dice Delphi to Delphi o CBuilder to CBuilder, ¿no? ujú, Porque el formato JSON que se mueve entre el cliente y el servidor es muy propio de la plataforma de DataSnap y realmente es casi que imposible que yo haga un servidor de esta forma como lo vamos a ver ahorita en el demo y que ujú. alguien haciendo una aplicación cliente, qué sé yo, en Angular, en alguna cosa, pueda interpretarlo porque no lo va a poder hacer. Así es. ¿Okay? Sí, sí, sí. Una de las cosas precisamente que para que sea Delphi to Delphi o CBuilder a CBuilder, pues esta comunicación es transparente, pero parte aquí ya es como un protocolo propietario, ¿no? Sí, exacto. Lleva compresión, lleva algunas cositas importantes allí. Lógicamente, como es un formato JSON, pues Ujú, esa data binaria es transformada en base 64 para poder ser, digamos que, movida a través de la red, a través del cliente. así Del es. lado izquierdo, vemos los componentes involucrados, no solamente del lado del cliente, sino del lado del servidor. Tenemos un DS Server y Server Class, y ahí en negritas está es un data módulo finalmente, porque era data Ujú, módulo, pero es el elemento que te hace esa magia en DataSnap así de es. poder utilizar componentes como el TSQL Server Method, que puede invocar sin ningún tipo de código a punto de propiedades un Ujú, método que está de backend. ¿Ok? así. Y lo he puesto en negrita porque este componente no lo tenemos bajo el desarrollo de RAD Server, pero ya vamos a ver cómo podemos hacer esa solución para que Para con que un par de funcione. líneas pueda, lo que Así es. estemos en ese proceso de migración podamos utilizar. Sin embargo, en la evolución de DataSnap, estamos hablando que todavía podemos hacer desarrollos en DataSnap, Ujú, pues la sugerencia de los expertos, y aquí hablo y cito a Marco Cantú, por así ejemplo, es.
él dice que no deberíamos utilizar el DS Server Module porque finalmente iba a ser deprecado en el tiempo y porque no es tan flexible o tan ligero como hacer un data snap que solamente te despache REST. ¿Ok? Así es, que es la gran diferencia. Y del lado derecho, pues ahí está en negrita el FIDAT, que es la nueva interfase de comunicación de base de datos, que permitió desarrollar todos estos elementos. Ahí vemos main table, schema adapter y table adapter, que son claves para el funcionamiento del TMS Dataset Resources que vamos a ver ahorita en el ejemplo. Así es. Yo Entonces, creo que vamos al primer ejemplo. vale, entonces te comparto, te doy el control para que hagas la presentación. Permíteme. Listo. ¿Me confirma que ves mi pantalla? Sí, aquí la vemos. Perfecto. Entonces vamos al primer ejemplo. Este proyecto que tengo que dice DS Server, ¿se ve muy pequeño o está bien? Se ve un poco pequeño, un poco pequeño. Déjame ver si puedo poner esto un poquito más grande para que lo veamos. Por lo menos un poquito más grandecito. Me confirma si mejoró el tamaño. Sí, mejoró. Okay. Listo. Este señor, este proyecto que tengo aquí arriba, que lo llamé DS Server TCP.exe, es un servidor DataSnap basado en TCP. Y les comento, les vamos a publicar también todos estos demos que están aquí para que los tengan. La base de datos que utiliza es Interbase, la que viene instalada con Delphi, entonces los van a poder reproducir sin ningún problema. Entonces vamos a ubicarnos en este señor que tenemos aquí, que es el server method, donde están registrados, si se dan cuenta, aquí básicamente no hay nada. Estos son los métodos que él declaró por defecto y la magia está en los componentes que se publicaron. Este señor SQL Connection, pues es el componente de conexión en nuestra conexión con los drivers DevExpress. Tiene un componente Employee Table, que es un SQL Dataset. Tiene un componente Provider, que básicamente es el componente que hace, que se utiliza a través de esa conexión. Voy a utilizar un concepto que puede sonar viejo, que es una conexión RPC, que es la invocación remota de un método que se encuentra en otro sitio, para hacer la transformación. Y de este lado tengo un store procedure como está allí. Este es mi servidor, lo vamos a ejecutar. Este servidor es un servidor TCP, puse aquí el 211, porque efectivamente el puerto que decidió colocar Borland en su momento, porque estamos hablando, por ejemplo, de la herencia con Delphi 6, fue utilizar el 211 cuando es TCP y el 8080 cuando es HTTP. ¿Dónde podemos ver esto? Aquí hay un server container y en este server container está un componente también que es parte de la plataforma de DataSnap que se llama TCP Server Transport. Y si se dan cuenta, aquí está ese puerto 211. Hablábamos de un server y de un server class que tenemos aquí. Y este server tiene una autostar y este autostar, este componente está asociado a ese server y por eso él automáticamente hace un listen de ese puerto. Si yo me fuera a mi consola y hiciera un netstat, yo vería que el 211 pues está escuchando. Ahora veamos el cliente. Este cliente me voy a colocar en este formulario y este formulario vamos a ver el código de obtener una tabla. Miren, esto tiene una sola línea. Y vamos a ver el código de actualizar remoto de esos datos. Esto tiene una sola línea. ¿Ok? Entonces el dato curioso, por eso yo le hablaba que esto es Delphi to Delphi. Porque aquí todo lo que ocurre lo hace la plataforma de DataSnap sola por nosotros. Toda la abstracción de traer los datos la hizo sola. Componente clave
veamos que es el mismo SQL Connection, pero aquí en la propiedad driver dice Data Snap. Si yo la expando, esta propiedad me está diciendo que la comunicación va a ser TCP/IP y me está diciendo que el puerto que voy a utilizar es el 211. Yo ya tengo a este señor esperando peticiones en el 211. ¿Ok? Bien. Aparte de eso, yo tengo un componente llamado DataSnap Provider Connection, el cual debo conectar a este SQL Connection, que ya sabe en dónde está el servidor y por qué el puerto va a interactuar. Y hay un elemento súper importante, que es este tServer Method. Este señor que está aquí, Server Class Name, pues es el nombre de la clase del servidor. Aquí la tenemos. Y aquí hay unos datos súper curiosos. Si tú ves esto, nosotros nos vamos a este código. Resulta que ustedes ven esto que está aquí, esta directiva de compilación. Esta directiva de compilación básicamente es exponer por RTTI todo el contenido de lo que tú coloques allí en ese data model. ¿Ok? Eso es lo que permite realmente que el señor conocido como ese SQL Connection a través de este provider sea capaz de saber cuál es la clase que está involucrada. Bien, tenemos un client dataset. Este elemento client dataset lo conectamos al remote server, que es el provider que está conectado a la conexión, y él automáticamente aquí me dice a qué proveedor de datos se va a conectar. Mire, me trajo Employee Table Provider. ¿Quién es Employee Table Provider? Es este componente que está aquí. Y estamos hablando que va directamente a la propiedad name del componente, que es el que está conectado al dataset. Así es. ¿Okay? ¿Listo? Tenemos un data source. Recordemos que los componentes visuales pues necesitan un conector entre el que tiene el dato y el que va a mostrar el dato, y esos son componentes data source. Para poder conectar esta grilla que tengo aquí y este navigator que tengo aquí, ambos están conectados al data source. Y su funcionalidad visual va a depender de ese enlace para llegarle a este client dataset que va a tener los datos. Bien. Finalmente tengo otro componente. Este componente ya vamos a ver cómo podemos simularlo en un RAP server, porque esto no existe como componente por lo menos no lo trae Delphi por defecto. De pronto ya hay alguien que hizo un componente que hace el trabajo, pero no en una instalación limpia sin componentes de Delphi. Y este componente tiene un nombre curioso, se llama SQL Server Method, y él básicamente es capaz de invocar un método del servidor. Pero qué dato curioso. Si hablamos de herencia, pues vemos un poco de cosas de ese admin, bla, 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 y todos los métodos asociados a la plataforma per se de DataSnap. Y también salen los métodos que yo tengo expuesto en mi tServer Method de mi servidor remoto, que básicamente son solamente dos métodos que están aquí. Que son los ejemplos de siempre. Sí, claro, estos salieron ahí por defecto. Y vuelvo a insistir, recuerda que cuando le llegué a este código estaba una directiva de compilación que lo que hace es exponer a través de RTTI para que la plataforma pueda obtener la información que hay expuesta del lado remoto, ¿no? Bien. Y este componente con las dos líneas que le coloqué, lo activo y ya a través de toda la plataforma va a hacer conecta y se desconecta y trae los datos. Y la otra línea que colocamos allí es la línea de cómo aplicar los datos del lado del servidor. Vamos a ejecutar. Ejecutemos ese cliente. Ejecutamos el cliente, le vamos a decir obtener empleados. Él lo que está haciendo es a través del provider del SQL Connection ir y obtener todos estos datos que están aquí. Vamos a cambiar esto a Eliseo. Y vamos a salvar los cambios. Bien, vuelve a obtener, sigue estando Eliseo. Yo podría abrir un IB Console y demostrarle que realmente los cambios fueron hechos. Así que esto sí puede ser un acto de fe, pero efectivamente cambió los datos, ¿no? Claro. Sí.
Pero podríamos abrir una consola también que debo tener por ahí para que veamos que los datos fueron cambiados. Esa tabla se llama Employee. Y vamos a ver, aquí me estoy conectando aquí porque da la impresión de que puede ser otra base de datos. Aquí estoy en sample GDB. ¿Sí? Tengo que analizar cuál estoy viendo aquí, porque no estoy claro cuál estoy viendo aquí. Aquí yo hice el arrastrar con DevExpress Interbase. Que ver dónde está esto. Creo que esto lo puedo ver por aquí en un lado. ¿Sí? Ven, aquí está el cambio, ¿no? Ahí está. Estoy utilizando otro proveedor de datos para que vaya a la base de datos y aquí está que aparece ahora Eliseo. ¿Ok? Vamos a cambiar esto a Luis Felipe. Vamos a aplicar bajo la premisa de que esto no está desconectado. Vamos otra vez a el cliente que teníamos en ejecución. Lo cerré. Pero no importa. Lo volvemos a ejecutar. No pasa nada. Esto no aplicó el cambio. Claro, no aplicó el cambio porque esto es un client dataset. No le dijiste el apply update. Aquí está el cambio, ¿no? Que acabo de hacer en la O aplicación. de Aldo Ortega, para que se vea. Aldo. Aldo solo. Así es. Aquí está el apply day. Entonces, si yo le digo a este señor refrescar, debería de traer ahora. No lo trae. No sé, lo cierto es que el cambio está hecho ahí, señor. Ahí está Aldo. Bien, listo. Ya sé lo que sucede. Mi cliente le faltó, cuando hago obtener los cambios, solamente activo el client dataset, debo activarlo Tienes y que cerrarlo y desactivarlo para volverlo a que abrir. traiga. Listo. Entonces, el próximo elemento aquí, vamos a ver el formulario para que veamos el código, es este botón ejecutar, que me permite ejecutar directamente ese método que tengo aquí. Aquí estoy directamente contra el componente que le pusimos este nombre. Aquí yo puedo ir contra parent by name también, si conozco los nombres. Como yo sé que él tiene un parámetro de entrada y uno de salida, pues no me preocupe mucho por ponerme creativo, pero si yo le doy parent, él ya tiene los nombres, ¿ok? El nombre de salida termina siendo siempre, esto es igual return parameter, y el value sí lo trae del nombre que le pusimos a Delphi, pero vamos a ver la ejecución de ese método. ¿Y qué hace ese método? Para que tenemos claro. Ese método lo único que va a hacer es que lo que está llegando en Valuet va a ser un reverse. Reverse string. Listo. Una cosa súper sencilla. Entonces aquí vamos a poner cualquier cosa, Oracle, y lo volteó. ¿Ok? Eso básicamente es lo que hace el método. Y DataSnap permite de una manera muy transparente y a través de un solo componente colocar aquí, esto es un SQL Server Method, y de una vez a través de la conexión él va y se conecta y trae toda la información de lo que está disponible y te pone el método que tú quieres invocar y lógicamente automáticamente te llena de datos o te recrea los parámetros en función de los parámetros que tiene ese método de backend. ¿Ok? Ok. Bien. Listo. Entonces ahora vamos a ver esto mismo, pero lo vamos a ver con RapServer. Aquí tenemos un package. Resulta que cuando yo desarrollo para RapServer, yo realmente desarrollo unos VPLs. ¿Okay? Y estos VPLs yo hago el deployment. Vamos a ejecutar RapServer para que veamos. Déjenme cerrar todo lo que tenga por aquí. No me diga después que los puertos están ocupados. Ok. Rápidamente vamos a ver la consola de RapServer.
se va a mostrar aquí, es una consola web. Y esta consola, que ya creo que está parametrizada para arrancar, pues me muestra todo lo que RapServer me ofrece. Y aparte de eso hay unas cosas más que hay que hacerlas programáticas, pero que están. Entonces yo ya tengo manejo de usuario, tengo manejo de grupo. Este tema de los installation se refiere al registro de dispositivos celulares para manejar push notification, los Edge Module, que están diseñados para el concepto de IoT, los recursos, y aparte de eso me da una analítica de cuántas peticiones han hecho por recursos que se han publicado. Esto es el super overview mínimo de RapServer que vamos a ver aquí, porque lo demás está enfocado más a cómo, qué ruta tomar si yo tengo un proyecto de DataSnap que necesito migrar a RapServer. Así es. Bien, dejémoslas aquí, cerremos esto. Y aquí ocurrieron unos elementos interesantes. RapServer Developer Server lo que hace es levantar y ejecutar ese VPL. Aquí está el VPL que yo publiqué. Este señor que está aquí, se lo voy a copiar en un notepad, lo vamos a poner para poner esto más. ¿Estás hablando, amigo Luis Felipe? Porque no te escuchamos, o yo no te escucho. Lo va a invocar a través de este path, lógicamente depende de esté publicado, http, bla, 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 barra, employee, etcétera. Y esto se está haciendo automáticamente. Bien. Entonces aquí hay unos elementos distintos. Lo cerré, sorry. Tiene que estar arriba. Aquí vámonos al cliente ahora. Este es el cliente. Me voy a poner en este cliente. Voy a poner este formulario aquí. Y ahora hay unos componentes distintos. Ahora no tenemos un SQL Connection, tenemos un EMS Provider. Y este EMS Provider hablaba de que los componentes han conservado el prefijo Enterprise Mobility Services, si no me falla la memoria, el liceo se llamaba así. Sí, así se llama. Entonces aquí también tengo que configurar unas propiedades particulares. ¿Dónde está? Y cuál es el puerto que está escuchando. Esto me está diciendo que esto está en el puerto 8080. Yo puedo probar sencillamente con decirle test connection y él me va a decir aquí, tiene la versión 4.7 de RapServer. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hubo una petición GET para traer ese endpoint que se llama versión. Si yo le digo a este señor versión, eso es lo que hace. Eso fue lo que trajo. ¿Ok? Básicamente es la misma petición HTTP para tener esto. Aquí hay involucrados unos componentes distintos. Tenemos un MS FIDAT Client, que este señor está conectado al provider y aparte de eso está conectado a un componente llamado Schema Adapter. Y tiene lógicamente el nombre del recurso. ¿De dónde sale este nombre de recurso? Vamos a ver el package para que nos orientemos de dónde está ese nombre de recurso. Vamos a ver el código. Aquí tenemos este employee y aquí tenemos este DSR employee, que es este señor que está aquí, que es un MS Dataset Resources, que es el componente que hace toda la magia. Aquí tenemos un procedimiento para hacer la simulación de ese reverse string que veíamos allá, con una sintaxis ahora sí bien orientada a una API REST. Abre paréntesis, un parámetro, cierra paréntesis. Aquí ya esto es REST prácticamente puro. ¿Ok? La firma del método, pues la firma del método es fija, no importando el método que tú tengas. Y las reglas para cuando el método es get, post, put, etcétera, depende del prefijo que le pongas al método. Esta es una forma que trabaja distinto en RapServer que en DataSnap. Sin embargo, hay una analogía que la vamos a ver en el siguiente ejemplo. Entonces,
Nos vamos nuevamente a nuestro cliente para que veamos cómo están relacionados estos componentes. Tenemos el FIDAT Client, tenemos el Schema Adapter y tenemos otro componente que se llama Table Adapter. Ese Table Adapter está asociado al Schema Adapter y el Schema Adapter al FIDAT Client y él al Provider. Ahora, igual que el otro caso, en el caso de DataSnap, es el provider el que hace la negociación y la conexión. Y luego, a través de todo este conjunto de componentes, pues se hace la petición. Este adapter hay un componente clave, perdón, una propiedad clave, que es este DAT_STABLENAME, que si se dan cuenta es QRY_employee. Esto sugiere que esto es un TFD query que está asociado a una consulta employee. Veamos el recurso. Si yo me pongo del lado de el recurso de RAP Server, aquí tenemos el QRY employee. Aquí lo vemos. Y esto es un FD query. Y es un FD query que lo que tiene es una conexión y tiene una consulta. ¿Ok? Listo. Pero este señor está asociado también a un MS Dataset Resources. ¿Ok? Aquí lo tenemos conectado. Bien, y aquí está la conexión a la base. Ok. Seguimos. Tenemos un FDMN Table. El FDMN Table es la contraparte del Client Dataset en la tecnología de Express. Pero a diferencia del Client Dataset que automáticamente siempre es cache update, pues el FDMN Table hay que activarle la propiedad cache update. Si yo no activo la propiedad cache update, la magia que va a ocurrir en salvar los datos simplemente no va a ocurrir. Porque en la tecnología de FIDAT, el activar el cache update implica que él graba todos los cambios en una estructura llamada delta, que es la estructura que se mueve al servidor para hacer la actualización. Así es. Bien, tenemos el data source. Ya sabemos el data source tiene que estar conectado a un dataset para poder tener flexibilidad para conectar los componentes gráficos, ya sea el navigator y ya sea este señor. Ahora veamos el código de la contraparte. A través de MS_FIDAT_CLIENT, yo solamente le digo getData, nada más. Lógicamente, después de haber hecho todas las conexiones respectivas. Y para salvar los datos, pues solamente utilizo el mismo componente, MS_FIDAT_CLIENT post. Ahora hagamos la ejecución. Vamos a obtener los datos, lo obtuvo igualito. Aquí esta cosa es el driver de, este sí es la base de datos de la consola. Sí, estoy conectado a diferentes bases. De todas maneras, vamos a volver a ejecutar la aplicación y obtener datos y vamos a ver qué debe estar el cambio. Listo. Ahora viene el detalle de cómo hacer la ejecución del método remoto. Y aquí saltan a la vista dos elementos adicionales que coloqué. Primero coloqué un data módulo para esta demostración, que lo llamé DM REST Client, que tiene tres componentes. REST Client, REST Request y REST Response. Y aquí implementé esa invocación, me creé una constante contra ese recurso de RAP Server y aquí hice la invocación. ¿Ok? Una invocación sumamente sencilla, como este método lo que retorna es un string, porque eso es lo que retorna. Vamos a ver aquí cómo se implementó. Esta firma es inmutable. Si estamos desarrollando en RAP Server, esta firma de cómo está este método, procedimiento, nombre, primer parámetro de tipo tiempo y context, segundo parámetro y tercer parámetro, esto no se puede cambiar. No es flexible como lo es DataSnap, que puedes poner parámetros básicamente como tú quieras. Lógicamente, si son tipo de datos no compatibles, pues no te va a servir. Pero es más flexible. Aquí no. Aquí tienes un request, tienes un response y tienes un context que maneja más información, usuarios, etcétera, MS, API, X, y la petición es muy simple. Entonces, este ítem tú lo obtienes con params.valuedItem y obtienes ese valor. Y lo único que estoy haciendo yo es que al parámetro response en el body le estoy seteando un string de invertir las letras en lo que está llegando como entrada.
¿Ok? Esto es, si se dan cuenta aquí, si hacemos la contraparte de DataSnap, vamos a ponerlo en el server mero. Resulta que ese de DataSnap, pues lo que tiene es este result. Listo. Porque él está orientado a lo que retornó aquí directamente con este método. ¿Ok? Y ahorita más adelante en el otro ejemplo vamos a ver los prefijos necesarios para que DataSnap entienda que es post, get, day, etcétera, ¿no? Ese es un tema curioso también. Así es. Entonces aquí está la diferencia. Yo en este request puedo obtener params, puedo obtener body, puedo obtener header, puedo obtener todo lo que yo quiera que venga en el request de la petición. Y ahí está la transformación. Este señor no necesariamente pueden usar esos tres componentes, pueden utilizar el THTTP request, o sea, cualquier componente, un componente indie que haga una petición get Sí, también puede ser. Ok, bien. Pero adicionalmente, como esto es una petición asíncrona, entonces yo desarrollé para este ejemplo una pequeña plantillita donde hay un thread con unos métodos anónimos para poder, a través de estos métodos anónimos que están dentro de un synchronize, ya vamos a ver la implementación aquí abajo, está muy simple. Él hace la creación, lo crea suspendido, pone un free on terminate true de manera tal de que yo no tengo que destruir la instancia de esta clase, sino que se sale al terminar. Y le paso un parámetro que es esa entrada. Aquí en estos métodos anónimos, perdón, en estos métodos que van a ser llamados básicamente por los eventos si están asignados, que son los métodos anónimos, pues se utiliza el synchronize. Esta estrategia permite, y esta estrategia como está te sirve incluso para desarrollos Android, iOS, la que sea, pero permite que tú puedas aquí modificar la interfase sin que tengas bloqueos. Aquí tenemos también el tema del stop. La diferencia del stop es que él ya terminó y te retornó el resultado. Y aquí tenemos lo que ocurre. Va y llama a mi data módulo que tiene el REST client, hace la creación y hace la invocación y le pasa básicamente al evento, lógicamente si existe, porque si no está asignado a nada, pues él no va a pasar por aquí, le pasa la respuesta. Claro. Y ahora sí vamos a irnos al botoncito este y veamos lo que ocurre. Me creo el thread, asigno el procedimiento onStart y asigno, perdón, el evento onStart y onStopEvent. En el onStopEvent, cuando regresa de la petición, pues hago la asignación y aquí inicializo el thread. Y veamos cómo funciona el cliente. Ejecutemos. Obtengo empleados, ya lo obtuve, pude salvar los cambios y hacemos el mismo concepto de invocar ese método remoto que tenemos ahí, le damos a ejecutar y va a pasar exactamente lo mismo. ¿Ok? Porque incluso en el desarrollo de DataSnap, pasa algo sumamente importante. Esto que vamos a ver aquí, está esperando que esté conectado, no importa, ya va a terminar. Esto tiene que estar dentro de una implementación en background, porque si tú tienes un deployment en DataSnap que está y tienes un tema de latencia X o está en algún servidor de la nube, pues resulta que eso te va a bloquear la interfaz, es fatal. Entonces, sin embargo, no está hecho así porque tenemos una implementación allí local, pero es la buena práctica ponerlo en background. Entonces, aquí vimos cómo este señor, que es el más complejo porque no existe como implementación de embarcadero para colocarlo fácil, pues lo podemos implementar utilizando unas peticiones REST. Y si queremos ir más allá para que no haya bloqueo, pues hacemos una implementación de un thread para que esto quede, digamos que más elegante y no se quede en esa ventana y no responde, ¿no? Claro. Bien, este ya te toca seguir con las láminas. Vale. Vamos a ver. Uy, pues no te encuentro aquí el diseño. Me cambio yo. No te preocupes. Ok. Ya regresamos. Vamos a seguir con la siguiente lámina. Y bueno, aquí ya hablamos de lo que es la parte del Delphi to Delphi, pero aquí vamos a hablar del FireDAC JSON Reflect. Este es un
tema bien interesante y creo que tú también lo vas a dar como un... Sí, va a ser un demo, ¿verdad? Con el JSON Reflect. Sí, tengo ese demo también. Ok, O si sea, quieres platicar un poquito acerca de esto. File.json Reflect son unos componentes bien interesantes porque permiten transformar dataset a JSON. Ok. Y esto permite que yo pueda hacer invocaciones Delphi su Delphi, por supuesto, porque esa transformación de ese JSON, pues podríamos ejecutarla para que vieran cómo es difícil de saber qué puede haber ahí. De pronto sí, Delphi Enterprise te da todo el código fuente, de pronto alguien curioso se pone a revisar ahí cómo transformar eso a una cosa legible y lo vas a poder leer en un cliente normalito como Angular, como cualquier. Entonces, sigamos con este otro ejemplo. Ok, entonces te comparto la presentación. Listo. ¿Me confirmas cuando vean mi pantalla? Ya estamos. Voy a cerrar todo esto. Aquí tenemos. Vamos a empezar con el server. Hay algo que tengo aquí en el web módulo. Resulta que la arquitectura de Delphi trae en su estructura de JSON de respuesta, cuando es REST, siempre trae un elemento llamado result y después ahí viene la información. Entonces, este componente que se encuentra generalmente en el web módulo tiene un evento que se llama onFormaResult. Este evento, particularmente en todas las implementaciones que hago, lo que estoy haciendo es quitándole al resultado ese result para que el JSON que esté llegando pues sea un JSON que no tenga ese elemento de entrada, ¿ok? Sí, esté limpio. Sin embargo, si tú estás haciendo, como en el primer ejemplo, utilizando ese tipo de componente, no lo puedes tocar porque la arquitectura de DataSnap espera que esté ese result, ¿ok? Pero como ya es utilizando otros componentes que son los JSON Reflect, entonces por eso se lo quité, ¿ok? Vale. Para hacer el cliente más sencillo. Entonces nos vamos a ubicar en el server mero, que es el importante aquí. Aquí yo tengo lógicamente la conexión, tengo una tabla y hay unos componentes obligatorios. Este componente GUI cursor debe estar involucrado cada vez que hay un File.connection. Es parte de que hay que ponerlo y ya. Y cuando tú estás utilizando el JSON Reflect, tú tienes que colocar también el Stan Storage, que puede ser Bin, puede ser JSON, puede ser XML y algunos allí. En este caso yo utilicé este. Y ahora veamos el código y qué elementos están involucrados. Este update que está aquí se lo dejé comentadito como vamos a compartir este código para que tengan por qué está este prefijo. Este update lo que significa es que estos dos métodos van a ser invocados del lado del cliente por POST, utilizando el método POST de HTTP. ¿Ok? Este método no recibe parámetros y recibe un JSON object. Y aparte de eso, estructuré una lógica para mi respuesta con un coerror, 0 o cualquier número distinto de 0, y el data, que es el que va a tener ese JSON, que va a tener la representación interna de ese JSON dataset que se me va a transformar en un dataset que vamos a ver ahorita en el cliente. Bien. Veamos la lógica del primero, que es obtener la data. Lógicamente tengo que crear la instancia del retorno. Activo la tabla que voy a querer meter en ese JSON dataset. Creo la instancia de los JSON dataset utilizando unas clases. Esto, si se dan cuenta, no hice una creación porque este list add es un class method, es un método estático. Entonces lo puedo invocar sin crear instancia. Y esto lo que hace es que esta tabla, la representación de esta tabla, los datos y su estructura, es importante lo que estoy diciendo, datos y estructura. No es que son los datos plain, registro a registro, no.
es que también tiene la estructura, los fields, qué tipo de datos tiene toda la información de la tabla. Entonces esto lo que está haciendo es colocando en este array de JSON dataset este señor asociado a este índice. Y aquí hay un señor llamado JSON Intersector y se dan cuenta que tiene unos métodos que son súper eficientes. El dataset lo va a transformar a un JSON object. Y del lado del cliente, pues vamos a tener un JSON object que va a transformar a un dataset. Bien. Adiciono mi respuesta. Se acabó. Lógicamente, utilización de try finally para evitar los memory leak. Del lado del backend, el memory leak es mortal, señores. Acaba con una aplicación. Tiene que estar muy atento de los memory leak cuando estás desarrollando backend, porque lo que va a pasar en el tiempo es petición a petición, que vas a terminar el backend y el mismo RAT server podría dejar de responder. ¿Ok? Entonces, listo. Abrí la tabla, cerré la tabla y tengo el retorno. En el tema de salvar la data, hay una pequeña diferencia. Ahora no hablamos de dataset, hablamos de deltas. ¿Sí? Que como él va a recibir esos JSON delta del cliente, él agarra el intersector, ahora hace el trabajo a la inversa. JSON oye en tu dataset y lo que hace es colocar esta entrada que está aquí, lo coloca en estos JSON delta que están aquí. Esta A es muy típico en el estilo de código de embarcadero que se refiere a un parámetro y esta L se refiere a una variable local. ¿Ok? Ven que tienen casi el mismo nombre, solo que hay una diferencia de A y L. Entonces yo sé que este es el parámetro y yo sé que este es mi variable local. Después que yo hago esa transformación, entonces yo voy y hago y creo el apply update, JSON delta apply update, lo creo de los LJSON delta, que ahora son delta, venían como object, y hago el apply update. Si no falla, listo, no falló, no hubo error, etc. ¿Ok? Esto es el tema del backend. Ahora veamos del cliente. El cliente tiene, lógicamente, el data source, tiene un fdmen table, pero si vemos aquí, yo puse aquí ya por practicidad, ya no hice un data module aparte, le puse los 3 componentes que estoy usando aquí. Y es importante este señor, Stan Storage Bin Link, que es el mismo componente que está ¿dónde? En el servidor. Sí, señor, hay que poner. Listo. Ahora, ¿cómo funciona este enfoque ahora? Vamos a darle a obtener datos. Y resulta que, ¿qué está haciendo el obtener datos? Está haciendo una petición de API REST contra ese data snap. ¿Sí? Aquí ni siquiera toqué esto. Esto es muy típico. El context se llama data snap y el REST context se llama REST. Lo dejé igualito por defecto y está el nombre de la clase del servidor y este es el método. Y este señor va a obtener la respuesta. Después de ejecutar el execute, obtiene la respuesta en este response. Entonces voy y me traigo el JSON value que está aquí. Aquí yo estoy utilizando una estrategia de clonación. Simplemente, pues, como ese componente está conectado, no vaya a ser que después yo toque el resultado y voy a destruir el componente que está conectado. Entonces, por eso lo clono. Y sin embargo, aquí lo destruyo. ¿Ok? Vale. Y como esto podría ser nulo, entonces, bueno, por si acaso, porque si no, esto me daría un access violation. Listo. Entonces, después que yo obtengo ese valor, como ya esto es un JSON, y yo sé que el JSON en su estructura, el componente data es un tJSON object, pues yo agarro y obtengo ese JSON data. Agarro el JSON dataset. Recuerden que del lado del servidor yo hice write y aquí voy a leer entonces. ¿Sí? Porque hago el trabajo a la inversa. Entonces leo la información que incluí con este employee y al decirle append data y leer la información que es la representación de campos y datos que viene en ese JSON dataset y activar el fdmen table, pues ahí están los datos contenidos. Ahora vámonos de vuelta. El otro botón que tenemos aquí, que es el botón de salvar datos, pues hace la petición también, pero el request que yo voy a enviar, el JSON request que yo voy a enviar, que es este JSON data que está en el componente, en el body, recuerden que esto va por post, él tiene que hacer lo siguiente.
crea, por supuesto, el JSON Data. Este LJSON Data es el que va a ser enviado en la petición. Y aquí hace el trabajo también de vuelta. Aquí ve que aquí en este caso, en el caso de arriba, él leyó y aquí va a escribir. Porque va a escribir los deltas o los cambios que han habido en ese FDM table, lo va a escribir en este señor con este nombre. Y va y lo transforma ahora de vuelta, dataset to JSON object, y lo regresa, y ahora va y se lo manda al backend en este request, hace la ejecución y ocurre la magia del backend. Ya van a ver lo que sucede. Vamos a ejecutar el cliente. Ejecuto el cliente. Obtengo datos. Uy, no tiene datos. ¿Cuál cliente ejecuté? Ya va. Vamos a ver qué fue lo que ejecuté. Ya va. Listo. Hay que ejecutar el servidor y todo que no lo había hecho. Listo. Bien. Tenemos el datastamp este. Y ahora tenemos este señor. Y ahora sí voy a obtener datos. Y aquí están los datos que trae. Ve que este Luis Felipe quedó del otro ejemplo. Así es. Quedó del otro ejemplo porque estos sí están conectados a la misma base. Aquí igual podemos hacer cambios. No pasa nada. Salvamos los datos. Vamos a volver a ejecutar. Y el dato debería estar ahí con Eliseo ahora. Listo. Perfectamente. ¿Ok? Aquí hay un trabajo, lógicamente hay un trabajo de código que necesitas hacer. Pero ahora la pregunta es, si yo voy a colocar esto, por ejemplo, en un RAP server, señores, es casi que copiar esto nada más en el método nuevo. No pasa absolutamente nada. ¿Ok? Y ya vamos a hacer ese ejercicio final. Eliseo, ¿no podemos ir a la otra lámina, por favor? Sí, claro que sí. ¿O la muestro yo? Yo creo que Si también quieres muestrarla, de hecho, sería mejor para no estar cambiándonos. Yo creo que también la tengo aquí. Bien, el otro demo que preparamos es lo muy típico cuando hablamos de cualquier API que es capaz de hacer un API REST conectado a base, y es básicamente el hacer un CRUD. DataSnap, como está aquí descrito, pues para que él tenga el comportamiento correcto con get, post, put and delete, tú tienes que ponerle prefijos. Si la declaración del método no tiene ningún prefijo, él asume que va a ser expuesto como get. Si le pones el prefijo update, es expuesto como post. Si le pones a set, es puesto como put. Y si le pones cancel, pues como delete. ¿De dónde salieron esos nombres, señores? No sé, pero esas son las reglas. ¿Ok? Así que sí, eso es como chistoso porque ¿por qué se llamó accept? ¿Por qué no le pusieron push? ¿Qué sé yo? Pero no importa, esas son las reglas y esas son las reglas que hay que seguir. Y en el caso de RAP Server, pues básicamente es poner un proveedor de datos, poner un TMS Dataset Resource y ya el comportamiento es prácticamente mágico. Entonces vámonos nuevamente aquí. Y vamos a este que tenemos aquí, que es también, hice lo mismo, señores, aquí me coloqué, como ya estamos hablando de un servidor DataSnap que se supone que va a ser invocado por cualquier cliente, ya no es Delphi to Delphi, pues igual agarré, hice la implementación de quitar el resultado. ¿Ok? Listo. ¿Esto se hace dónde? Para que refresquemos. Eso se hace, buscan el web módulo y ahí van a tener un componente llamado HTTP Web Dispatch y ahí van a hacer en el método onFormatResult y ahí hacen el. Y eso es sencillísimo. Bueno tenerlo en cuenta. Yo lo que estoy haciendo es, creo una temporal de tipo tJSONValue, grabo la información y después a la información que vino en el parámetro como var, ven que es una variable por referencia, voy y le asigno la referencia. Este ritmo 0 lo que hace es remueve la información de result y le asigna el resultado que vino. Y después, si este señor no está en true, esto es mortal, señores. Si se les olvida
colocarle true, todo lo que hicieron aquí no va a ocurrir. No pasa nada. Es como que si no hubieran llamado al método. Esto es súper importante que esté en true. ¿Ok? Bien. Entonces veamos el server main. Y aquí coloqué una tabla aquí, creo que esto es una consulta de employee, de country, perdón. Utilicé country porque tiene menos campo. Y aquí dice a pedal, a patica, dependiendo de donde estén, sabrán cuál es la expresión. Y aquí tenemos los diferentes métodos. Este getAll devuelve un tJSON-array y devuelve un tJSON-array. ¿Y qué es lo que está haciendo? Abre la tabla, recorre la tabla, súper importante el next, porque si no se queda esto en AUX memory. Y por cada uno creo un JSON object. Utilicé el for each para ser más flexible aquí y simplemente hay un retorno de nombre del campo y valor del campo como string. ¿Ok? Esto lógicamente se puede mejorar, identificar el tipo de campo que es y poner el correcto, pero aquí esto es simplemente una demostración. Y el getItem lo que hace es que recibe la clave primaria y lo que hago es aprovecharme de ese componente, cambiar la consulta que está allí en la propiedad, param by name y hacer esto. Este param by name, señores, desarrolladores de software, es sumamente importante porque utilizar param by name te evita algo que es crucial ahorita en cualquier aplicación de backend y es el SQL injection. Si tú haces param by name y alguien trata de enviar una consulta loca aquí, pues esto simplemente lo va a asignar como string a este parámetro y simplemente se va a grabar si cabe en el registro, ¿no? En este caso de la inserción, exactamente lo mismo. Es un insert plain ahí hecho, con param by name también y hace la inserción. Y ya, prácticamente hubo que hacerlo completo, ¿sí? Vamos a ejecutarlo, vamos a cerrar el que ya tenemos. Y utilicé un señor que deben conocer que se llama Postman. En el Postman me creé un collection que básicamente invoca ese data snap que tenemos aquí. Entonces ejecutemos el data snap. Bien, lo ejecutamos. Y vamos a verificar, obtener todos los países. Y aquí viene el JSON array con todos. ¿Ok? Vamos a obtener uno solo. Estados Unidos. Ahí viene solito. Vamos a modificar un país. Vamos a modificar esto y le vamos a poner dólares. Pongámoslo en español. ¿Listo? Si yo me voy y lo vuelvo a obtener, ahora tiene dólares. ¿Ok? Si vamos y revisamos la data, pues básicamente el cambio ocurrió, es una consulta de actualización, no tiene por qué no funcionar. Entonces ahora vamos a meter Colombia. Primero veamos si Colombia creo que no está. Veamos, de pronto sí, porque jugué también con la data. Colombia no está. Entonces vamos a insertar Colombia. Y ahora vamos a consultar por nombre. Y aquí lo tenemos. Perfecto. ¿Por qué utilicé el Postman? Bueno, porque para que tengamos claro que de cualquier cliente usted puede invocar esos endpoints que están hechos ahí con DataSnap, ¿correcto? Bien. ¿Me están Y además escuchando? el JSON pues llega correcto. ¿Se oye? ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí. Que además el JSON llega sin el result. Sí, claro. Ahora voy a hacer eso mismo, que este lo dejé solamente para hacérselos aquí para que vean la diferencia de hacer este tipo de cosas con RapServer. Colocar en RapServer. Vamos a crear un package con recurso. Vamos a colocarle que DWP longo. Es un data módulo. Le vamos a decir que tenga endpoint de database. No quiero nada de esto. Y vamos a seleccionar aquí la conexión employee, por ejemplo. Y le vamos a decir, seleccionamos country. ¿Listo? Finish. Ya.
¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo esto para nosotros? Aquí hay un componente que a veces pareciera que no lo necesita, pero yo, señores, les recomiendo que lo pongan siempre. ¿Ok? Cada vez que ustedes tienen un FD Connection, deberían de tener este componente colocado allí. Bien, vamos a ponerlo. Listo. Vamos a enviar para que cuando hagan el ayudante este nos ponga también ese componente allí. Vamos a poner esto dentro de los códigos que vamos a disponibilizar para ustedes. Sorry. Listo. Ah, no, sí estaba bien. A mí me gusta colocar siempre diferentes nombres que me identifiquen qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces voy a ejecutar esto. Al ejecutarlo, aquí él me dice ya que expuso todo esto que está aquí. Lo voy a ponerle en el notepad rapidito para que lo veamos más fácil. Y vamos a reducir esto un poco. Y ahí tengo lo que tengo expuesto. ¿Ok? Entonces yo me voy a ir a este señor. Me voy a copiar este de aquí arriba. Creo que tengo una opción de duplicar. Sí. Listo. Y aquí vamos a cambiar esto a Rap Server. Obtener países. Entonces aquí estamos hablando de que yo ahora tengo un recurso diferente. Perdón, lo tengo aquí en Notepad más fácil. Aquí tengo un recurso. ¿Cómo los obtengo todos? This está asociado a esto. ¿Sí? Lo voy a copiar. Y lo vamos a poner aquí. Bien, le vamos a dar get. Mire lo que hizo. Lo mismo. Ojo, no tuve que hacer nada. Hizo exactamente lo mismo. Ahora vamos a obtener uno solo. Voy a copiar esto de aquí. Y aquí le vamos a colocar USA. Listo. Vamos a modificar un país. Es un cuento curioso. Y vamos a ver qué método HTTP me está diciendo que va a utilizar para modificar el país. Aquí, put, el mismo put, y se le pasa, hay que pasarle en este caso el ID. Ok. Entonces sería el mismo recurso y hay que pasarle el ID. Y regresemos esto a... Ah, bueno, ahí está bien, está dólar. Listo. Le damos send. Y como sabemos que hizo la actualización, vamos a volverlo a consultar y lo cambió. ¿Ok? En este caso yo puedo identificar solamente que fue cambiado porque él me trajo de vuelta un código de respuesta 200. ¿Ok? Ahora viene el insertar un nuevo país. Vamos a incluir un nuevo país. Y en este caso vamos a meter a Venezuela. Ya no sabemos ni cuál es la moneda que tenemos, perdón por la propaganda. Vamos a identificar aquí cuál es el método. Aquí tenemos el post y aquí está cómo lo vamos a insertar. A ver si lo hizo. Ahí lo tenemos. Perfecto. Hay otras opciones curiosas, por ejemplo, y sumamente útiles, como por ejemplo el tema del pagineo, etcétera, etcétera. Te lo hace prácticamente súper fácil. Listo. Bueno, Eliseo, te cedo el control con los demos tuyos. Ok, sí. Ok, tenemos ya aquí la última lámina. Y bueno, pues vamos a... antes de mostrar las preguntas y respuestas, bueno, aquí ya tenemos algunas preguntas.
Tiene por aquí, si las ves, ¿verdad, Luis Felipe? Tenemos, dice, RAD Server no necesita ningún servidor para funcionar IIS o Apache. Sí necesita, claro. Sí, de hecho, parte de esto voy a presentar en mi máquina, voy a presentar. Yo Yo tengo creo aquí que una después de aplicación. tu demo, creo que algunas cosas van a quedar resueltas. Sí, de hecho, aquí yo tengo una aplicación donde tengo un servidor Linux en la nube que tengo aquí. Ya tengo mi PA Server funcionando, es un servidor que tengo en Azure y bueno, pues lo que voy a hacer es compilar mi aplicación, mi servidor para Linux. Este nos genera un paquete, no una VPL, un SO, que obviamente es para Linux, y este nos va a generar la aplicación para ejecutarlo. Si yo veo aquí en el deployment, bueno, me pide compilar antes de hacer el deploy. Aquí yo conecto a mi máquina remota y aquí me dice que todos están, bueno, todos los paquetes que estén sin movimientos y cambio me va a aparecer que son iguales y me va a aparecer cuál es el que está con alguna modificación. Aquí yo tengo ya mi conexión, obviamente, a un Linux, ¿sí? Ya tengo el Text Connection que está aquí, ya estoy conectado a este. Y lo que hago, pues, es hacer el deploy a el servidor. Una vez que ya hice el deploy, lo que tengo que hacer es pasar mi servidor al directorio donde está corriendo estas aplicaciones. Y aquí lo que puedo hacer y aquí lo que les voy a mostrar es que pueden utilizar no solamente un servicio, un API REST, pueden tener más de un servicio, más de un API REST en su servidor, agregándolos al archivo msserver.ini con la ruta y con el nombre del paquete. ¿Esto qué me permite? Bueno, que a partir de que ya está compilado, que ya lo copié a estos directorios, bueno, ejecutarlos, ¿sí? Aquí. Y por ejemplo, yo aquí tengo uno que es image. Estos son dos servicios. Uno es que se hicieron un desarrollo, hice un desarrollo para que se genere una aplicación con FileStack y Sencha, y este lo hicieron para una demo también con Sencha. Entonces, yo lo que hice fue hacer el servidor, montarlo en un servidor público, ya está en productivo. Hay pasos para hacer esto, ¿sí? Y así como en Apache funciona, también funciona con AES. En Apache obviamente puede funcionar en Linux y en Windows, y en AES únicamente con Windows. Pero sí, efectivamente, el RAD Server se requiere un servidor, ya sea Apache o AES. No sé si con eso se contesta a esta pregunta. Sí, está perfecto. De todas maneras, mi recomendación muy particular es que si utilizan Microsoft Windows, utilicen IIS. Sí. Y si utilizan Linux, pues ya, Apache. Sí, efectivamente. Sí, porque cada uno tiene sus particularidades y sus fuerzas, ¿no? Cada uno. Pues bueno, creo que con esto podemos dar por terminado. No sé si tienes alguna recomendación adicional a realizar una migración de DataSnap a RAD Server, amigo Luis Felipe. Bueno, lo primero que tenemos digamos que visibilizar o que tener pendiente es que hay muy pocos, pero hay cosas que maneja DataSnap que efectivamente Rack Server no lo va a poder manejar de la misma manera. Y Así no lo es. puede manejar de la misma manera porque la conectividad es stateless. No hay estado y solo hay HTTP Así es. o HTTPS, por supuesto. Y basado en Claro. eso, pues entonces tenemos que cambiar el enfoque de algunas cositas si tenemos conexiones
SOAP Connection, TCP Connection, etc. Pero por lo Así es. demás, todo lo podemos hacer. Así es, sí, de hecho es una de las cosas que, y creo que con RAD Server se puede hacer más sencillo que con DataSnap, ¿no? O más simple, no más sencillo, más simple. Punto uno, menos código, Así es, ¿sí? así es. Definitivamente menos código. Y como ya está pensado para hacer API REST, pues entonces resulta que como vimos allí, colocar una tabla con un componente, pues Ujú. ya te da toda la lógica de un CRUD directo que es, yo utilizo una palabra que es JSON plain, pues un JSON compatible con todo el mundo. ¿Sabes? Así es, así es. Muchas gracias, Luis Felipe. Y estamos en contacto para la siguiente sesión. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, Eliseo, cuídate, saludos. Saludos a Gracias a todos, todos. gracias.